Pueden tomar asiento un momentito, hermanos. A todos les damos, por supuesto, la más cordial bienvenida. También a los que están en sus casas, en diferentes lugares, siguiendo la retransmisión en directo de este culto. Primer culto del año. Bendito sea el Señor. Feliz año a todos. Estamos contentos de poder verles. Y hoy, como es el primer culto del año y queremos hacer algo diferente, ¿no? Algo especial, tenemos la visita de unos cuantos pastores que están entre nosotros en esta noche. Tenemos a Alberto, que ha venido de Fuerteventura. Tenemos a Marcos, que es el pastor del Puerto de la Cruz. Nuestro hermano Joselo, que es el que de más lejos viene. Anderson, Jerónimo, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer esta noche, en vez de predicar uno solo, le he dado 1 hora a cada uno de ellos. Entonces, hoy el culto va a ser un poco largo, porque a 5 o 6 horas, y son las 7 de la noche, le he pedido a cada uno de ellos que nos traiga una palabra de ánimo, de aliento, de exhortación, en fin, de lo que el Señor ya ha puesto en su corazón. Pero antes, recordarles que el próximo domingo también vamos a tener un culto especial por la mañana en el Puerto de la Cruz, porque va a ser el primer domingo del año. Yo no sé si allí van a celebrar la Santa Cena. ¿Sí? Nosotros por la tarde, hay gente que me ha dicho, bueno, ¿y por qué no grabamos el culto de la mañana y lo ponemos por la tarde? ¿Sabe lo que pasa, hermano? Que hay mucha gente que depende del culto que hagamos aquí. Entonces, yo no sé cuántos van a venir. Yo honestamente espero que no perjudique el hecho de ir por la mañana al culto del Puerto de la Cruz y después venir a tu iglesia por la tarde. Si no veo en qué puede perjudicar eso. Si yo estuve años haciendo eso, predicaba por la mañana en un sitio, predicaba por la tarde aquí, incluso varias veces durante la semana. Así que el domingo por la mañana vamos a tener un culto de bautismos, como ya se está anunciando en la pantalla, y un culto unido. Y luego por la tarde vamos a tener aquí pues nuestro culto, el de siempre, con la correspondiente Santa Cena, porque ustedes saben que el primer domingo de cada mes nosotros participamos de la Santa Cena y se unen un montón de hermanos en muchas partes del mundo que, por cierto, siempre los ponemos en la pantalla y esperan con mucha ilusión ese día, y estoy seguro que es el primer culto del año, ¿de acuerdo? Así que esos son los anuncios que les quería dar. Vamos a orar un momentito y darle gracias al Señor por esta reunión que estamos celebrando y por los pastores que van a compartir una palabra brevemente con la iglesia para que sea de bendición para todos nosotros. Señor, gracias te damos por esta oportunidad y esta bendición de poder estar aquí en este primer culto del año, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por toda la palabra que tú has ido trayendo cada día a nuestra vida, y gracias porque tú has sido bueno, Señor. Tú nos has sorprendido en más de una ocasión y estamos aquí con el corazón muy agradecido y estamos también con el corazón abierto para recibir esas palabras de aliento, de ánimo, de exhortación o lo que sea en nuestras vidas. Pedimos que bendigas a cada uno de los pastores que van a estar trayendo esta palabra y que disfrutemos de cada una de ellas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y nuestro hermano Alberto va a ser el primero en compartirnos la palabra del Señor. Y después, antes de pasar a un tiempito de canciones más lentas, nuestro hermano Marcos, ¿vale? Así que después de Alberto, te toca a ti, Marcos, ¿de acuerdo? Adelante, bienvenido. Gracias. Dios le bendiga, ¿qué tal? Señor es bueno. ¿Quién no le diría a más de uno que íbamos a estar en el 2026? Increíble, ¿verdad? Señor es maravilloso. Llevamos menos de 20 horas en este año, por lo menos aquí en Canarias, y se calcula más o menos que a lo largo de un día, a lo largo de 24 horas, nosotros usamos unas 800 palabras diferentes. Podemos nombrar hasta 3.000, 5.000 palabras, pero diferentes, unas 800, 1.200, 1.500 algunas veces. Eso es lo que nosotros solemos usar todos los días. Indagando un poquito, me he dado cuenta que el idioma español tiene alrededor de 300.000 palabras. 300.000 palabras diferentes, qué tremendo, ¿verdad? De las cuales nosotros usamos 3.000, usamos 5.000 como mucho, ¿verdad? Hay palabras que nosotros usamos de una manera sin pensarla, de una manera automática. Por ejemplo, hola, ¿qué tal? Sí, no. O sea, hay palabras que nosotros usamos siempre
coloquialmente, que no tenemos que razonarlas, que no tenemos que pensar. Si nosotros pudiéramos catalogarlas y nos vamos a un ranking, por ejemplo, me voy a dar cuenta que la palabra que más usamos en el idioma español, ¿sabe cuál es? ¿Alguien me sabría decir cuál es la palabra que más usamos aquí en España? Bueno, todo lo que tenga que ver con la palabra ser, con el verbo ser. Yo soy cristiano, todo lo que tenga que ver con el verbo ser es la palabra más usada. Si nos vamos, por ejemplo, recorriendo un poquito ese ranking y nos vamos hasta el puesto 60, vamos a encontrar la palabra pedir y todos sus derivados. Nos encanta pedir, ¿verdad? Y ahora más en estas fiestas, ¿verdad? Ahora se acerca el día de los Reyes Magos y los niños piden y piden y piden. Sin embargo, dentro de esas 300.000 palabras que ocupa el idioma español, hay una que Dios te dice que tienes que decirla siempre, que es la palabra gracias. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros vamos a ese ranking nos damos cuenta que la palabra gracias está por allí por el número 140, 150. Y esto nos enseña que a veces pedimos 3 veces más de lo que damos gracias. Qué triste, ¿verdad? El Señor dice que la voluntad de Dios para nuestra vida es que seamos agradecidos en todo. Sin embargo, pedimos 3 veces más de lo que damos gracias. Y esta al final es la historia de los 10 leprosos. ¿Conocen esa historia de los 10 leprosos? ¿Me dejan leérselas un segundito que se encuentra en Lucas capítulo 17? Dice así la palabra de Dios, Lucas 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué tremendo, ¿no? 10 hombres que se encuentran con el Señor. Todos supieron pedir. Todos supieron clamar por misericordia. Recordemos que los leprosos vivían en una condición de mendicidad total en aquella época. Vivían apartados en aldeas, en leproserías. No podían tener comunicación, contacto con los demás. Vivían totalmente apartados. Pero cuando vieron al Maestro, cuando vieron a Jesús, todos supieron pedir. El Señor les dice: vayan, muéstrense a los sacerdotes. En aquella época era el sacerdote el que verificaba la sanidad y el que decidía si tú estabas en condición de poder volver a tu vida normal. Así que estos 10 hombres obedientes fueron, y en el camino, esto es interesante, en el camino todos fueron sanados. Y yo pregunto, ¿cuántos en el camino hemos sido sanados por el Señor? Una vez le dijimos sí al Señor, quizás hace un año, 10 años, 20 años, qué sé yo, quizás fue el año pasado, en el 2025, quizás fue hace una semana nada más, pero todo aquel que obedece al Señor, que le dice sí al Señor y que empieza a caminar en el Señor, en el camino va a ser bendecido. En el camino va a ser sanado. Todos. Yo no conozco una sola persona que no entre por el umbral de esa puerta que no sea bendecido por Dios. Y esa es la historia de la Biblia. Toda persona que se acerca a Dios siempre es bendecida por Dios. ¿Recuerdas el hijo pródigo? Un hijo que regresa a casa maloliente, sin reputación. ¿Y qué hace el padre? El padre lo bendice enseguida. ¿Te acuerdas aquella mujer que tenía un pasado un tanto turbio, un tanto oscuro? Era samaritana, Jesús se la encontró en un pozo. ¿Qué hizo el Señor con esa mujer que tenía un pasado bastante oscuro? La bendijo, de hecho la convirtió en una de las primeras mujeres en predicar la palabra. ¿Te acuerdas de aquel ladrón que muere al lado del Señor en la cruz? En el último instante de su vida, él era culpable, por eso estaba en esa cruz. ¿Y qué hizo el Señor? Lo bendijo, le dio la vida eterna. De cierto te digo, hoy vas a estar en el paraíso. Y le regaló esa vida eterna inmerecida que no merecemos, pero el Señor nos la dio. ¿Sabes el caso más penoso de todo el Nuevo Testamento?
Un hombre que vivía en una ciudad que se llamaba Gadara, nosotros lo conocemos como el endemoniado gadareno, un hombre violento, un hombre que vivía apartado, un hombre que gritaba, que se autolesionaba, fuera de sí, endemoniado, tenía miles de demonios. Pero una vez acerca al Señor, ¿cómo lo bendijo el Señor, verdad? El Señor bendice a todos aquellos que nos acercamos a Él. Incluso el Señor bendice también a esas personas que un día caminaron con Él, pero por la razón que sea se apartaron de Él. Como por ejemplo Pedro. Pedro llegó un momento que negó al Señor no una, no dos, 3 veces. Pero el Señor no le reprochó nada, simplemente le dijo, tú me amas, sí, vuelve a tu lugar. Y lo volvió a bendecir. ¿Te acuerdas aquel apóstol Tomás? Que dice la Biblia que dudó. Incluso dijo, bueno, si yo no tocare, si yo no hiciere, no. ¿Qué hizo el Señor? Lo bendijo también. El Señor bendice a todos. No conozco, te vuelvo y repito, no conozco a una sola persona que no haya entrado, y llevo más de 20 años sirviendo al Señor. Y he visto a decenas, centenas, he visto a miles de personas acercarse al Señor y todos ser bendecidos. Pero también te digo que he visto a muchas personas que no han regresado nunca a darle las gracias al Señor. De esas miles y miles de personas que el Señor los ha bendecido en el camino, desgraciadamente a muchas de ellas he dejado de ver. Y a veces me toca preguntar, oye, ¿qué pasó con fulano? Oye, y aquella familia, ¿te acuerdas cómo vino? Y el Señor los bendijo, porque el Señor lo bendice. Eso está claro. ¿Y qué pasó con aquel? No, nunca volvieron, nunca hicieron. Y esta fue la respuesta de los leprosos. Dice la Biblia que solo uno de ellos regresó. Y el Señor se sorprende y dice, pero ¿y dónde están los otros 9? ¿No eran 10 los hombres que fueron limpios? ¿Dónde están los otros 9? Qué tremendo, ¿no? El Señor haciéndose esa pregunta. ¿Y dónde están todas aquellas personas que han sido bendecidas? ¿Y dónde están todas aquellas familias? ¿Dónde están todos aquellos jóvenes que el Señor restauró? ¿Dónde están todos aquellos matrimonios que un día se acercaron de una manera destruida a los pies del Señor? El Señor los restauró, los levantó. ¿Y dónde están todos esos? No tendríamos sillas, no tendríamos capacidad de albergar a tantas personas que Dios ha bendecido. ¿Y por qué no volvieron estos 9? Porque claro, lo fácil, lo rápido sería meternos con ellos. Son unos desagradecidos. Pero bueno, no sé, yo siempre intento ponerme en la piel del otro, ¿no? Recuerda que los leprosos, cuando se te detectaba la lepra, era como en los días de la pandemia. ¿Recuerdan esos días? Que si tenías el coronavirus eras un infectado, no se podía tener contacto contigo y te encerraban. Al principio eran 40 días, luego 15 días, luego 3, ahora ya puedes ir a trabajar. Pero en aquellos días te encerraban, ¿verdad? Y no podías estar juntos. ¿Cuánta cantidad de gente murió en hospitales solos porque no se les podía visitar? Bueno, la lepra era así, se te apartaba. Y yo digo, ¿por qué no volvieron? Bueno, ¿y quién dice que esos 9 que no regresaron el día que les diagnosticaron lepra no eran hombres que estaban recién casados y cuando se vieron sanados y vieron que podían volver a sus vidas normales, no corrieron a abrazar a su mujer? Ponte en la piel de ellos. ¿Y quién dice que de esos 9 hombres que fueron sanados en el camino, uno de ellos no era un padre? De una niña, de un niño, tendrían varios niños. Llevaba meses, años, quién sabe cuánto tiempo sin ver a sus hijos. Y ahora que se encuentra sano, ahora que se encuentra que puede volver a la normalidad, no es que sea un desagradecido, no es que sea un ingrato, es que quiere volver a abrazar a sus hijos. ¿Quién dice que de esos 9 hombres, el día que le diagnosticaron lepra y lo apartaron en una leprosería o en una aldea apartado, no tenía unos padres mayores, unos padres ancianos? Y cuando se vio limpio, lo primero que hizo, como todos haríamos, sería correr a casa de papá, de mamá, ¿cómo están? Y podríamos poner varios casos que si seguimos en esa línea, ya no serían tan malos estos 9, ¿verdad? Pero aún así, el Señor pregunta, ¿y los 9 dónde están? Y esto me enseña, mi hermano, que no hay ni un solo motivo para que no seamos agradecidos delante de Dios. El Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros este 2025. Yo no sé qué va a ser de nosotros en el 2026, te lo garantizo. No puedo venir aquí como quizá algunos y tengo una palabra de revelación para este 2026. No, en mí por lo menos no busques eso. No sé, no tengo ese talento, ese don, llámalo como quieras. Pero lo que sí sé es que Dios es bueno y va a seguir siendo bueno. Él ha sido bueno en el 2025 y tenemos que darle las gracias. Antes, cuando entraba en el culto, vi ahí en la pantalla que está ahí fuera ese versículo: entrad por sus puertas con acciones de gracia. ¿Ya le has dado gracias al Señor por este 2026?
¿Cuántas veces quizá en el ajetreo del día, en las acumulaciones de nuestro día a día, no hemos vuelto al Señor a darle gracias? No hemos regresado al Señor y le hemos dado gracias por algo que ha hecho. Así que yo creo que en este día lo mejor que podemos hacer es darle gracias al Señor. No tendríamos tiempo, de verdad te lo digo. El pastor ha dicho que hoy va a durar 5 horas el culto. No daría tiempo tampoco para darle gracias por tantas cosas. Pero inclina tu rostro un segundo y dale gracias al Señor por algo. Algo tienes que darle gracias al Señor. Esta es la voluntad de Dios, que seas agradecido en todo. Un instante, dale gracias. Dale gracias a Dios por tu casa, por tu familia, si la tienes cerca de ti. Si la tienes lejos también, dale gracias por tu matrimonio. Dale gracias por si todavía tienes la dicha, la bendición de tener a tus papás con vida. Dale gracias por tus hijos. Dale gracias por esta iglesia. Dale gracias por esta congregación. ¿Has dado gracias a Dios en este 2025 por los pastores que tienes? ¿Por el siervo que Dios está levantando en estos tiempos? Dale gracias. Dale gracias por las diferentes comunidades, congregaciones que hay a lo largo de este mundo. Dale gracias al Señor por tantos y tantos mensajes que Dios nos ha traído. Dale gracias, un instante. Hoy tenemos incluso para escoger palabra de Dios. Tenemos a diferentes pastores predicando la palabra. Dale gracias. Seamos agradecidos, hermano mío. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es una orden, es un mandato. Y mi oración en esta tarde es que seamos agradecidos en este 2025. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Tú tienes tus planes, yo tengo los míos, pero es el Señor el que va a decidir. Pero pase lo que pase, dale gracias. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias por el año 2025, donde nos has colmado de bienes, de favores, Señor. Tú has levantado nuestra vida, mi Dios. Nos has bendecido aún más, mucho más de lo que merecíamos. A ti sea la gloria, Señor. Solo tenemos palabras de gratitud hacia ti. Y sabemos que este 2026 va a ser un año también donde vamos a darte muchas gracias por tantas cosas que tú vas a hacer. Gracias te doy por esta iglesia. Gracias por este ministerio Centro Evangélico Vida Nueva. Bendícelo inmensamente. Bendice a todos los pastores, a todos los servidores, a todas las ovejas que forman parte de este rebaño que tú has puesto, Señor. Gracias por cada familia, gracias por aún las personas que están en la distancia viendo a través de las pantallas. Bendícelas grandemente y gracias por cada una de ellas, Señor. Te amamos y te bendecimos, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Marco. Gracias, Señor. Gracias, Alberto. Qué bueno. Saben, una de las características de los últimos tiempos es, dice el apóstol Pablo, que uno de los caracteres de los hombres, de la forma de ser de las personas, es que serían desagradecidos. Nosotros tenemos que ocuparnos, de no caer nunca en ese error. Porque una persona que está contenta tiene que estar agradecida con aquel que lo tiene contento. Yo de verdad que estoy muy contento, lo decía el otro día en la congregación, cuando hicimos un balance acerca del año 2025, que salió todo positivo. Todo el balance salió positivo. No hay nada, no hay queja. Y yo le decía a la congregación de que para mí el año 2025 había sido mejor que el 2024. Pero recuerdo cuando hicimos el balance del 2024, que había sido mejor que el 2023. Recuerdo cuando estuvimos aquí después de la pandemia, yo dije que para mí había sido el mejor año de mi vida. Y yo lo entiendo porque nosotros, si vamos como dice la palabra que tenemos que vivir, es de victoria en victoria en el nombre del Señor. Y eso es una realidad para aquel que le llega a creer a Dios. ¿Saben? Esto al final es un propósito. Son propósitos. Hay personas que yo creo que el propósito más común, ahora después de todas estas fiestas, cuando termine el Día de Reyes, ¿verdad? Bueno, el Día de Reyes no me gusta llamarlo así porque le quitamos el protagonismo a Cristo. Ese día realmente se llama el Día de la Epifanía. Lo que pasa es que luego se le ha puesto como el Día de Reyes, pero es el Día de la Epifanía. Pero cuando se acabe ese día, que en la calle se conoce como el Día de Reyes, ¿qué es el día?
el día 6, ¿verdad? Mira cómo todos lo sabemos. A lo mejor es que esperamos algún regalito, ¿verdad? Pero cuando se acabe ese día van a estar llenas las casas de propósitos y los gimnasios se van a poner a tope. Porque el propósito de la mayor parte de las personas es bajar todos aquellos kilitos del turrón, del pavo, de no sé qué, ¿verdad? Del alcohol, que luego ese propósito se va a quedar febrero, marzo, pero nosotros tenemos que vivir una vida de propósito. ¿Saben? Al fin y al cabo yo he cogido el que tú has predicado y lo aplico a mi vida, Alberto. No fallar en ser agradecido al Señor desde el día 1. Efectivamente, esta mañana estaba escuchando el devocional 1519, si no recuerdo mal, del pastor Manolo, y hablaba acerca de un calendario que yo me eché a reír cuando él estaba hablando, porque es verdad, yo tengo mi calendario, yo tengo mi propio calendario. Tengo un calendario que comienza en el día de hoy, en el día 1 de enero, que estoy en el mejor sitio, en el mejor lugar, y me fijo que este día ya se está cerrando, ya está anocheciendo, miro para afuera, esto es una ventaja, ya está anocheciendo, está llegando la noche, ¿verdad? Llega la oscuridad y dentro de nada pues todos iremos a la cama y el día 1 se acabó. Pero bendito sea el Señor que me quedan 364. Y en los 364 tengo que aprender a organizar mi agenda y a organizar mi calendario, que es el calendario de Dios. Están unidos. Están sincronizados. Esto es como Google, ¿no? El calendario de Google, ¿verdad? Que sacas un billete y enseguida te lo metes dentro del calendario y te dice, tienes un vuelo el día tal. Nuestro calendario tiene que estar unido, conectado con el calendario del Señor. Y ahí es cuando nosotros podremos decir de que nuestra vida va a ser una vida de victoria desde hoy hasta el día 365, que será el último día, la última noche del año. Yo lo quiero vivir todo con intensidad y en la intensidad de mi Señor Jesucristo. Pero para eso hay que tener claro cuál es el propósito. El segundo propósito, el primero es ser agradecido, Alberto. El segundo me gustaría que, yo en mi agenda lo tengo muy claro, el segundo propósito es que mi luz, que no me pertenece, que es la luz del Señor, que está en mi vida, no se apague. Concuerdo con Alberto también, porque se ve que tenemos un sentir similar en el pastorado, no solamente Alberto, sino el resto de pastores, donde vemos personas que los propósitos se le acaban antes de Semana Santa. Antes de que llegue Semana Santa les ocurre lo mismo que los del gimnasio, y el propósito se le ha ido, las fuerzas se le han ido, y yo creo que es un mal común en personas que viven de experiencia, de sentimientos, de palabra de otros, pero no palabra de Dios aplicada a nuestra vida. ¿Saben? Hay algo que el Señor hace en el primer momento de la creación, en el libro del Génesis, que hablaba el pastor Manolo esta mañana acerca de él, en el primer capítulo hay algo que el Señor hace, lo primero que hace, antes de crear nada. Dice que habló y dijo, sea la luz. Eso fue lo que dijo, sea la luz. Y dice que la luz fue, ¿verdad? Y que Dios dijo algo más. Vio que la luz era buena. Y cuando vio que la luz era buena, hizo algo más. Dice que separó la luz de las tinieblas. Nosotros somos luz. Vamos a vivir con las tinieblas. Pero ¿sabes algo? Que las tinieblas no apaguen nunca tu luz. Que las tinieblas no apaguen nunca nuestra luz. Esto no depende de las tinieblas, depende de la luz. Si nosotros no nos ponemos un propósito de que nuestra luz sea un foco iluminado allí donde hay tinieblas, vamos a fallar en el propósito y al final las tinieblas van a opacar la luz que tenemos en el interior. Nosotros no podemos permitir eso y para mí el propósito para este 2026, estoy todavía en el 25, en este 2026 es que mi luz, que no es mía, soy portador de luz, pero le pertenece al que algún día dijo, se haga la luz. Que mi luz que está en mí no se apague, que tu luz no se apague.
que se mantenga hasta el último día del año y además que esté bien dirigida. ¿Saben? Hay una palabra, le he dado un versículo a nuestra hermana para que lo ponga ahí, porque no quiero omitir nada de ese versículo que se encuentra en el libro de Juan, en la epístola de Juan, en el capítulo 8, en el verso 12, donde dentro de todas las palabras que dijo el Señor Jesús, hay una frase que para mí ha sido representativa, porque se la dijo después precisamente de algo que ocurrió y que mencionó el pastor. Y el Señor llegó y le dijo estas palabras a los que le estaban escuchando, no solamente a los discípulos, sino a los que le estaban escuchando. Comienza diciendo así: yo soy la luz. Qué maravilla, ¿verdad? El Señor llegó y les dijo yo, y nos dice yo, no tú. Yo soy la luz del mundo. ¿Recuerdan Génesis capítulo 1, verso 3? Que se haga la luz. La luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Las tinieblas nunca ocuparon ni ocuparán el lugar de la luz. La luz sí ocupará el lugar de las tinieblas. Porque allí donde hay tinieblas, como entre la luz, las tinieblas acabaron. Y esta es la realidad. Esto es lo que vino a decir el Señor Jesús. Yo doy tantas gracias por estas palabras que en el año 2026 siguen teniendo efecto, pero no es para todos. Esta es la realidad. Porque hay personas que penetran en las tinieblas y se quedan en las tinieblas y la luz se apagó. Les voy a poner un ejemplo gráfico. El Señor le dijo a todo aquel que le quiso escuchar: no pongan la luz debajo de un almud. El almud para lo que es y la luz para dar luz. Pero si colocan la luz debajo del almud, el oxígeno se abaja y la luz no puede seguir existiendo. Hoy tenemos mucho el almud en nuestra vida. Podemos tener el almud de la enfermedad, tener el almud de los vecinos, el almud de la familia, el almud de la economía, el almud. No pongamos la luz debajo del almud, utilicemos el almud para lo que es, pero la luz, no olvidemos que la prioridad es iluminar, es alumbrar. ¿Con qué intensidad? Y aquí es donde va la pregunta y el resto del mensaje, el final del mensaje. ¿Con qué intensidad estamos alumbrando? La segunda pregunta es: ¿con qué intensidad? Fíjate, no me quites el versículo, no he terminado, estoy empezando. Ah, no, que eran 10 minutos, ¿no? Ya voy. ¿Con qué intensidad nos vamos a proponer alumbrar? Ya termino con el versículo. Dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue. Fíjate, aquí está la clave. ¿Quién? No, sí, pero ¿quién? Aquí está la clave. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Aleluya! Ese es mi propósito. En este primer día que ya se está acabando, que ya se termina del año, y lo quiero cumplir hasta el día 365. Yo sé cuál es la clave. Seguir a Jesús. Siguiendo a Jesús, la luz no se va a apagar, sino que se va a intensificar. Mira, hay una palabra, yo no sé si, porque esto lo decía un amigo cubano que ya no está aquí, está en otra congregación, está en otro lugar. Y yo recuerdo que su palabra, el cubano era joven, y su palabra era: dale candela, muchacho. ¿Sabes de quién te hablo, verdad? Y a mí se me quedaba eso: dale candela, muchacho. Y decía: ¿este qué está diciendo con la candela? Y siempre me quedaba con la candela. Pero miren, esto es algo gráfico, porque él sabía yo creo que él sabía lo que estaba diciendo. Yo te animo a que le des candela. Dile al que tienes a tu lado: dale candela. Probablemente conocemos lo que es la unidad métrica, ¿verdad? Es el metro, la unidad de peso, ¿verdad? Kilo. Pero candela es la unidad de intensidad de la luz. La candela es la cantidad de luz que hay en un lugar
Pero no solamente la cantidad, la intensidad de luz, que hay en un lugar y se pone algo oscuro para poder medir la intensidad de la luz. Hoy en día, claro, no tenemos, no utilizamos ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo el nombre, las velas, ¿no? Las velas las utilizamos en Navidad, pero antes se utilizaban las velas, se utilizaba el fuego para dar luz. Y hoy se utilizan los lúmenes, ¿verdad? Es la linterna, una linterna con muchos lúmenes, una linterna que alumbra mucho. Pero una linterna con un fuego con mucha candela, era un fuego que alumbraba mucho. No permitas que tu candela se apague. Demos candela en el nombre del Señor a nuestra vida. ¿Saben? Si el apóstol Pablo llegó y le dijo a Timoteo, ya con esto termino, en 2 de Timoteo, ya lo leen en casa tranquilo. En 2 de Timoteo el apóstol Pablo le hace una, no recomendación, le hace una exhortación a Timoteo. Dice, Timoteo, cuida, mantén el fuego del don de Dios que está en ti. Yo me quedo con eso. Eso es una palabra que el Señor trajo para mi vida, pero también para la tuya. Porque el fuego no es nuestro, la luz no es nuestra. La intensidad de la luz siempre dependerá de Jesús. ¿Oramos otra vez? ¿Sí? Ponte de pie. Señor Jesús, quiero darte gracias porque tu palabra sigue siendo viva y al igual que tú dijiste en su momento que se haga la luz, tú nos has hecho portadores de tu luz. Señor Jesús, yo no quiero que tu luz se apague en mi vida. Yo quiero que mi candela, Señor, esté al máximo y que esté bien orientada donde están las tinieblas. Y te doy gracias porque esto sigue siendo vigente, vivo, en este año 2026 que hoy comienza. Nos ponemos en tus manos y declaramos que este año va a ser el mejor de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por permitirnos estar un día más en tu casa, Señor. Este 1 de año, Señor, hemos visto, Señor, tu fidelidad hasta el fin del año 2025 y veremos tu fidelidad por el resto de nuestras vidas, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Espíritu cántale al Señor y dile, lléname, Señor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser.
Gloria a Dios, hermanos. Que el Señor nos llene. Y de esta manera, hermanos, voy a presentar al siguiente pastor que va a estar dando una breve reflexión, que es el pastor Joselo. Bueno, para los que no saben, ha sido pastor mío durante 18 años más o menos. Y se ve que muchos dolores de cabeza no le di porque está acá. Así que el pastor, si puede venir, si puede ir pasando ya para compartir la reflexión. Vamos a escuchar atentamente, podemos sentarnos, hermanos. Gracias, amén, hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Jerónimo fue con Agustina de los hermanos que nunca dieron trabajo. Hay algunos que son los hermanos lija, esos no están lijándonos continuamente. Hasta que salimos nosotros, se nos quitan nuestras asperezas y demás. Y después son, bueno. Pero esa es la obra, hermanos. Para eso fuimos llamados. Qué lindo que estemos en esta tarde, en este lugar y en este primer día del año, porque eso demuestra que lo que nosotros decimos en todo el año es verdad. Nosotros le decimos en todo el año al Señor que Él es lo primero. Yo estoy acostumbrado a tener, y tú lo tendrás también, un trato muy personal, íntimo con Dios. Dios toma en cuenta nuestra vida. Tanto es así que dice el apóstol Pablo, el día que sean juzgados los pensamientos de todos los hombres. Dios tiene en cuenta los pensamientos. Cuanto más nuestras acciones, lo que concuerde lo que decimos con lo que hacemos. Hace que si todo el año, hermanos, hemos dicho que el Señor es lo primero en nuestra vida, nuestra prioridad. Y si todo el año hemos predicado ya de memoria, sabemos, Él busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura, yo doy gloria a Dios porque se ha cumplido su palabra. Yo doy gloria a Dios porque esto no es un cuento, no es una fábula, no es algo falso. No me gusta lo falso. No me gusta lo falso. Lo de Dios es verdadero. Y ese trato íntimo que Dios tiene con cada una de nuestras vidas nos tiene que llevar a ese punto, lo que decimos y lo que hacemos. En nuestras iglesias, por allá también, todos los primeros de año, de mañana, bueno, el pueblo de Dios está reunido orando y entregando todo el año al Señor. ¿Por qué? Porque será un año de victoria, como se ha dicho acá. Pero hermanos, van a haber luchas también, van a haber pruebas, van a haber dificultades, vamos a enfrentar muchos gigantes. Sin embargo, hermanos, sabemos que si hemos encomendado nuestra vida al Señor, Él nos dará la gracia para vencer. Él nos dará la gracia, Él nos va a ayudar. Para eso el Señor nos ha llamado. Y entonces, hermanos, qué bueno disfrutar este momento. Y cuando se cantaba que el Espíritu de Dios nos llene, que el Espíritu de Dios nos llene. Y yo he descubierto que esto no es rutina. Hoy el culto de hoy es importantísimo. Doy gloria a Dios porque el Señor tocó al siervo y dijo, esta fecha, bueno, gracias a Dios ya celebramos y nos alegramos. Pero es lindo decir el primer día del año, acá estamos, Señor. Acá estamos en tu casa, en tu presencia, en tu obra. Nuestra vida está en tus manos. Te daremos a ti la gloria del primer día. Y como nosotros encomendamos, oramos, Señor, líbranos de peligros, de accidentes, de enfermedades, líbranos. Que todo este año sea un año donde tú nos respaldes en todo. Y hermanos, tenemos un Dios vivo. Tenemos un Dios vivo que está tratando con nosotros, que está trabajando en nuestras vidas y que va a cumplir su propósito en nuestras vidas. No voy a predicar porque acá hay predicadores. Vamos a leer una palabra nomás. Aparte eran 5 minutos, creo que voy 3 más o menos, ¿no? Me quedan 2. Vamos al Salmo 138 y leemos un salmo. Dice la Biblia que entre nosotros hablemos con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Entonces este primer día del año vamos a obedecer la Biblia. Vamos a estar aquí, vamos a leer un salmo, Salmo 138.
que dice, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, qué bárbaro eso. Me presentaré en tu santo templo, dice, ¿eh? Entonces nosotros vemos y dice, me postraré hacia tu santo templo, alabaré tu nombre por tu misericordia, por tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Me gusta esta expresión del versículo 3. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Tenía una crisis el salmista y dice, el día que clamé, me respondiste y me fortaleciste. ¿Vigor dónde? Fuertes, mucho vigor en esa alma, para que no nos lleven los vientos huracanados de este mundo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Qué grande que es Dios. Yo me quiero humillar delante de Dios. Yo no quiero venir con pretensiones delante de Dios. Yo quiero humillarme siempre delante de Dios. Sea que estemos en el monte o sea que estemos en el valle, sea que estemos en la pobreza o en la riqueza, no me interesan esas cosas, me interesa la aprobación de Dios. Y el salmista lo deja clarito y dice, el Señor es grande, los reyes de la tierra lo verán, cantarán salmos, himnos, la gloria de Jehová es grande, Jehová atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Qué bueno este primer día del año, Señor, nos queremos humillar delante de tu presencia. Si anduviere yo en medio de ti en la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvarás. Tu diestra, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampararás la obra de tus manos. Y yo me quedo al terminar con esa expresión del Salmo, contundente, determinante. Jehová cumplirá su propósito en mí. Sí, hermanos, Dios de propósitos, dijo el pastor recién acá. Dios de propósitos. Dios no está acá para entretenernos, para aburrirnos. Pobre, qué pobre que está el mundo cuando piensa que la iglesia es una religión, es un comercio, un mercantilismo. Vas a ver cuántas cosas que no quiero ni mencionar porque no valen la pena. Pero sí, hermanos, qué bueno es entender que Dios es un Dios de propósitos. Y no hay una persona más feliz que la que encuentra la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Que Dios nos lleve por ese propósito. Hermanos, en realidad sabemos que Dios va a cumplir ese propósito, pero hace un tiempo estuve predicando en la iglesia de soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. Hay algunos que quieren que Dios cumpla su propósito, pero que Dios haga todo. Hermano, hoy el Señor no mandó un taxímetro y nos trajo hasta acá, nosotros vinimos. La parte de Dios, Él nos convoca, pero la parte nuestra, nosotros venimos, decidimos, queremos ir, no queremos ir. Hay gente que se enreda en propósito, digo, todo propósito, está bien. Pero nosotros busquemos a Dios para que Él nos muestre. Busquemos a Dios para que Él nos hable, nos guíe. Y cuando Él nos habla y Él nos muestra, nuestras decisiones no pueden faltar tampoco. Porque si Dios dice, marche, dile a mi pueblo que marche, y yo me quedo, yo estoy perdiendo propósitos. Y alguno empieza, pero la voluntad de Dios, o dice, a los que aman a Dios todo le ayuda bien. Sí. Pero Dios bendice desde el cielo la obediencia acá en la tierra. Si no, no existiría la palabra obediencia en la Biblia. Bueno, hermanos, se me fueron los 5 minutos. Una bendición estar acá, agradecido al Señor por la vida de este ministerio. El pastor nos hemos unido a esta fuerza espiritual y queremos sumar. Porque, hermanos,
El tiempo es corto, lo dice la Biblia, los días son malos, los hombres están viviendo tal cual lo dice la Biblia, pero Dios tiene propósitos. Dios tiene un pueblo en la tierra apartado para sí. Eres tú, soy yo y son los millones que miran estos programas. Dios está usando estos medios para que la palabra llegue hasta lo último de la tierra. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Amén, hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Y quiero ir rápido, hermanos, a una historia un poco conocida de la Biblia. Y vieron, hermanos, que la historia de la iglesia nos habla de que hubo un hombre llamado Jonathan Edwards que escribió 70 resoluciones acerca de la vida y una de ellas era no perder el tiempo. Así que, hermanos, vamos a no perder el tiempo como lo estamos haciendo, lo estamos aprovechando muy bien, pero quiero que vayamos rápido a Génesis capítulo 26, donde encontramos una historia de Isaac, de su esposa y también un poco sobre Abraham. Dice Génesis 26, perdón que no les pasé la cita, pero dice así Génesis capítulo 26. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, hermanos, una de las cosas que vemos acá, si queremos tener un año exitoso, un año de bendición, es que tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Y no solamente a oír, como primera resolución diría yo, oír la voz de Dios, ser sensibles a lo que el Espíritu Santo nos esté guiando. Vemos acá que Dios se le aparece a Isaac y le dice y le da una serie de indicaciones, y si él obedecía a la voz de Dios, Dios se había comprometido para bendecir su vida. Dios se había comprometido para prosperarlo, para levantarlo. Pero claro, no solamente Dios lo iba a bendecir así porque sí. Isaac tenía que, como Abraham su padre, oír la voz de Dios. Y no solamente oír, sino obedecer la voz de Dios. Dice el versículo 6, habitó pues Isaac en Gerar. ¿Vieron? Dios le había dicho que hiciera eso. ¿Y qué hizo Isaac? Obedeció lo que Dios le había dicho. Y dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y hermanos, entonces algunas resoluciones en cuanto a esto, para ir rápido y resumirlo. Oír, como hizo Isaac, obedecer, como hizo Isaac, ser guiados por el Señor ante las decisiones de la vida. Y un punto importante si queremos tener un año muy bueno, y atención los matrimonios y los que se vayan a casar. ¿Vieron qué llamativo ese versículo que leímos recién? No sé si antes lo habían leído o no, pero dice el versículo 8, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a su mujer. ¡Qué bárbaro! Los que tengan el esposo al lado, denle un codazo santo. Y díganle, aprended de Isaac,
Qué interesante, hermanos, porque otra resolución que he anotado, y es que no solamente tenemos que oír a Dios, obedecerlo, ser guiados por el Señor, sino que en nuestra casa, para tener un año bendecido, tiene que haber muestras de afecto, muestras de amor, muestras de cariño. Y yo les puedo asegurar, hermanos, que si ese condimento del amor, del afecto, de decir palabras agradables no solamente a nuestro cónyuge, sino también a los hijos, a los abuelos, a los nietos, a quienes viven con nosotros, vamos a tener un año muy bendecido. Qué lindo que es entrar en una casa donde se respira ese ambiente de amor, donde uno ve, yo siempre lo he dicho alguna vez aquí, hay cosas que le hacen muy feliz a mi hijo Efraín, que es el más grande y el que entiende, como por ejemplo que le regalen cosas, juguetes, qué sé yo. Pero lo que más feliz le hace, y lo veo en sus ojos, es cuando me ve a mí que como padre abrazo a la madre, le digo que la amo, le doy un beso adelante de él también. Y esas cosas, hermanos, atraen la presencia de Dios en casa. ¿Cuántos quieren a Dios en casa? Yo lo quiero en casa siempre, quiero su presencia. Así que, hermanos, tengamos esas resoluciones. Y si hacemos esto, miren cómo termina esto, y ya con esto termino. En el versículo 12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Qué bueno, hermanos. Pongamos en práctica la palabra de Dios, tengamos buena relación con Dios, que es lo más importante como primer resolución y para resumirlo, pero tengamos buena relación los unos con los otros. Principalmente en casa, que sea un lugar donde no solamente sea un edificio frío, sino un lugar donde se transforme en un lugar donde Dios haga tabernáculo. Que Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Los invito a ponerse de pie nuevamente y vamos a seguir adorando a nuestro Señor. Dice en su palabra que Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Para eso estamos aquí, Señor, para adorarte a ti y darte toda gloria. Gracias. Venimos a tu casa, Señor, a adorarte. Gracias. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al Yo Soy. Yo vengo al lugar más santo
Gracias, Jesús. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Los de la alabanza pueden sentarse. Dios es bueno, ¿verdad? ¿Estás disfrutando? Nos estamos deleitando en la presencia del Señor, ¿verdad? Qué privilegio, ¿no? Que nos ha dado el Señor este nuevo año a través de su siervo que esté hablando en nuestros corazones. Hermanos, créanme que no es casualidad, lo que se está dando hoy. Esto no es una casualidad. Ya Dios lo tenía programado y determinado. Esperemos que seamos sabios y estemos muy atentos a lo que Dios está hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, ¿ok? Y lo pongamos en práctica. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren hacer la voluntad de Dios? Escucha lo que te estoy diciendo, Porque hacer la voluntad de Dios significa menguar a tus proyectos, a tus deseos, a todo lo que tú te estés proponiendo este nuevo año. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Quizás la voluntad de Dios va a sacar lágrimas en tus ojos. Quizás la voluntad de Dios muchas veces ni la vas a entender. Y hoy puedes venir caminando, pero no sabemos qué pueda pasar este año, Porque damos por hecho de que estamos siempre perfectos cuando queramos. Recuerda que la vida nos la dio Dios. Y Él, en su soberanía, la puede determinar hasta cuándo puede llegar. Y empezamos el año diciendo, este año voy a lograr, pero recuerda que te hice una pregunta. ¿Cuántos quieren que la voluntad de Dios se manifieste en tu vida? Este nuevo año, el Señor va a empezar a traer nuevos proyectos, nuevas metas para ti a nivel personal. Si tú quieres crecer y quieres que la voluntad de Dios se manifieste en tu vida, tienes que entender que no puedes estar siempre haciendo lo mismo, porque no vas a crecer. Y el Señor quiere hacer cosas nuevas en ti. La pregunta es, ¿te vas a dejar tratar por el Señor? Un hombre que estuvo siempre a los pies de un gran siervo de Dios, le acompañaba donde quiera que se movía, era el único que le acompañaba donde estuviese. Da igual el acontecimiento, da igual lo que estaba pasando, si descendía fuego del cielo, si había temblores, él le siempre acompañaba a este hombre donde estuviese, que iba a tener un encuentro con Dios. No tenía temor de nada. Aunque el pueblo muchas veces se alejaba, estaba siempre al lado de él. No tenía ningún miedo. ¿Saben de quién estoy hablando? Llega un momento que ya este hombre, este gran siervo de Dios, le ha llegado ya su tiempo. Ya no podía seguir con el pueblo. Y resulta que ahora le cae a él una carga. Una carga que Dios ha estado observando durante mucho tiempo, su fidelidad, su amor, su entrega y su pasión. A pesar de que otras personas veían las adversidades, él siempre veía la oportunidad para decir, si Dios está con nosotros, nos los comeremos como pan. Siempre veía el lado positivo y el lado bueno, porque sabía que si Dios los sacó, Dios iba a suplir y Dios los acompañaría hasta su promesa. Hasta que llega el momento y el Señor le dice, te toca a ti. Como hoy el Señor te está diciendo, te toca a ti este año. Te toca a ti. Pero fíjate las palabras que le dio Dios a Josué. Y quiero compartirlas contigo. Josué capítulo 1, versículo 2, le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate. Ya llevas mucho tiempo sentado, llevas mucho tiempo ahí a los pies, al lado de él, pero es hora de levantarse. Y pasa este Jordán. Fíjate que aquí hay algo, hay una acción y una fe. Primero, es momento de trabajar, de esforzarse. Y segundo, hay un Jordán que solamente por un milagro se puede cruzar. Pero ese milagro aconteció también con Moisés y tú lo sabes perfectamente que como estuve con Moisés, estaré contigo. Y así como ustedes cruzaron el mar, también van a cruzar el Jordán. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿A quién le está hablando? A Josué. ¿Qué le está diciendo? Tú. Y quizás este año vas a sentir muchos momentos que vas a decir, no, yo creo que es él, Señor. No, yo creo que es aquel matrimonio. Pero el Señor te dice, no, tú.
Tú vas a pasar, tú vas a cruzar, tú lo vas a hacer. Señor, pero es que es imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y recuerda que si Dios te llamó, Dios te capacita, Dios suple y Dios hace cosas grandes y maravillosas. Pero tú eres el elegido. Josué, eres tú. Tú vas a hacer esta obra. Pero ¿sabes algo? Recuerda estas palabras. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué palabra, ¿eh? ¿Crees que el Señor va a estar contigo este año? Claro que va a estar contigo. ¿Sabes? Nunca vas a estar solo. Nunca vas a estar sola. Siempre va a estar a tu lado en este año. Pero ¿sabes qué? El Señor demanda algo de parte de ti, de mí. ¿Y qué nos dice? Esfuérzate y sé valiente. Vas a tener momentos de que no vas a sentir fuerzas, de que vas a estar desanimado. Pero el llamado de Dios no se trata de tus sentimientos o tus emociones, se trata de la confianza que tienes en el Señor. Muchas veces nosotros los que predicamos la palabra no siempre estamos de buena para compartir un mensaje. Pero sabes, hemos entendido que somos un instrumento de Dios, que servimos, estemos bien o estemos mal emocionalmente. Porque la obra del Señor sigue avanzando, no se va a parar por un sentimiento de un hombre. Y a veces, muchas veces, los momentos que me he sentido más desanimado ha sido cuando Dios ha traído un mensaje extraordinario incluso a mí mismo. Ahí nos damos cuenta cómo el Señor bendice en medio de la obediencia. Y el Señor hoy te está diciendo, esfuérzate. Señor, no puedo más, esfuérzate. Yo multiplicaré las fuerzas que no tienes, yo te las multiplicaré. Solamente espera en el Señor, confía en Él y Él hará, y Él aumentará tus fuerzas. ¿Y qué más dice? Sé valiente. Sé valiente para dar la cara en medio de las adversidades. Sé valiente para ponerte de pie cuando todo se sienta. Sé valiente para decir, yo soy cristiano. Sé valiente para aprovechar la oportunidad y hablarles el evangelio a tus seres queridos. Sé valiente. Porque solo los valientes arrebatarán el reino de Dios y su justicia. Cuando tú vas a Apocalipsis, una de las listas que dice que no van a entrar en el reino de Dios son los cobardes. El Señor está llamando a una iglesia, a un pueblo esforzado y valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Fíjate tú la responsabilidad tan grande. Él pensó que eso lo haría Moisés y ahora se encuentra que él es el que va a terminar dando esta promesa. Vuelve otra vez, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé ahora dice muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué dice? Obediencia. Hermano, ¿tú quieres ser bendecido este